Parte 3. Poco a poco, fui dejando de lado la rutina enfocada en un cambio físico. Volví a dedicar mi tiempo libre al algoritmo de la aplicación y a pasar los recreos con mis amigas. La primera vez que me senté con ellas me resultó incómodo. Me preguntaban sobre mis antiguos amigos, desde elementos físicos hasta sus pasatiempos. Ahora, compartíamos la misma perspectiva del mundo, pues había perdido por completo el contacto con ellos. El único momento que compartíamos era mientras nos cambiábamos en el vestuario. Consecuentemente, con cada día que pasaba me sentía más cercano a mis amigas que a mis antiguos compañeros, y las conversaciones sobre banalidades femeninas comenzaron a gustarme cada vez más. El algoritmo comenzó a comprender realmente la situación en la que me encontraba, y eso transformó radicalmente mi perspectiva del mundo. En lugar de leer, pasaba horas y horas enganchado al teléfono, donde miles de ideologías se entrecruzaban sin que surgiera un debate constructivo. Los videos que aparecían en la aplicación habían pasado de mostrar gatitos a jóvenes mujeres de menos de 20 años reivindicando sus derechos y sus diversas sexualidades. En ese preciso momento, las líneas definidas por la biología comenzaron a volverse borrosas. Gran parte de la población, especialmente de mi generación, había interiorizado estos discursos. Por ello, las instituciones se vieron obligadas a dar un giro dramático para asegurarse de mantener su poder. Por aquel entonces, mi pensamiento crítico era débil. Con el paso del tiempo, me fui integrando cada vez más en el grupo de mis amigas y comencé a sentirme atraído por sus intereses. Al principio, aquel movimiento social promovido por las redes no lograba calar en mi mente. Sin embargo, conforme avanzaba el tiempo y mis gustos cambiaban, esos discursos que desafiaban las normas tradicionales de género comenzaron a invadir cada una de mis neuronas. Las madres de mis amigas comenzaron a considerarme una más de su grupo. Mis padres, por su parte, se sentían desconcertados. Al fin y al cabo, ¿qué podían decirle a su hijo? ¿Quiénes eran ellos para limitar sus libertades? Temían, hasta cierto punto, ser juzgados o perseguidos por la sociedad, por intentar guiarme hacia una aceptación plena de mi cuerpo, tal y como era. A ellos les resultaba indiferente que fuera homosexual. Lo único que deseaban era que no cometiera errores en un mundo polarizado, marcado por extremos visibles en cualquier sociedad. Quedar fuera de la escuela con mis amigas se volvió algo habitual. Los viernes nos reuníamos en casa de una de ellas. Generalmente no rotábamos entre casas, pues la madre de esa amiga era la más permisiva. Al principio, nos arreglábamos y terminábamos haciendo pijamadas con palomitas, pero pronto empezamos a descubrir el hidroxilo. Cerca de su casa había una discoteca a la que nos permitían entrar. Después de salir de la escuela, pasábamos por la tienda de un hombre pakistaní, muy amable, que nos vendía alcohol a escondidas. Luego regresábamos a casa de mi amiga, cenábamos junto a su madre y tomábamos la primera copa con ella. Tras intentar sacarnos información sobre chicos, subía a su habitación y nos dejaba a nuestras anchas, recordándonos con un gesto que debíamos tener cuidado. Después, nos encerrábamos en la habitación para arreglarnos. Al principio, mi estilo de vestir no cambió. Pero un día, con el pelo ya largo y alentado por mis amigas, decidí maquillarme sutilmente. Me sentía guapo. Siempre mantuve mi vello facial bajo control. De hecho, tras juntar algo de dinero gracias a la Navidad y mi cumpleaños, acudí a un centro de estética donde me realizaron varias sesiones de depilación láser en la barba. Poco a poco, me fui feminizando más y más.
Aún no tenía permitido beber alcohol en Estados Unidos, pero en España y el resto de Europa me sentía en mi elemento. Seguía relacionándome con mis amigas. De hecho, nos enviábamos mensajes con frecuencia. Sin embargo, cada vez me sentía más cómoda en las noches de las grandes ciudades. Había cientos de personas que habían vivido procesos de transformación similares al mío, y por eso me sentía como en casa. A todas nos gustaba la fiesta. Consumíamos drogas en grandes cantidades y bebíamos alcohol como si fuéramos unos abuelos siberianos. Todo eso me hacía sonreír. Incluso los días en que mi cabeza giraba y sentía el cerebro moverse dentro de ella, debido a la deshidratación. Sin duda, aquella vida no favoreció ni mi desarrollo mental ni espiritual. Vivía con un único objetivo: llegar al fin de semana para sentirme como una verdadera estrella del rock. Era fantástico. Íbamos a discotecas donde todo el mundo nos conocía. Entrábamos sin pagar un solo euro, nos ofrecían copas y siempre había alguien con un cargamento de drogas duras. Lo pasaba increíblemente bien, aunque no sin consecuencias para mi salud mental. Seguí siendo una niñata, pero creía que actuar como todas ellas me aportaba algo positivo. Con el tiempo adelgacé considerablemente y casi siempre terminaba desnudo junto a algún amigo después de un after. Sin embargo, seguía insatisfecho con mi cuerpo. Me sentía mujer, disfrutaba recibiendo, y si me tocaban el miembro, pedía que lo trataran como si fuera una vagina, permitiendo únicamente que jugaran con mi frenillo, con la lengua. Estaba completamente decidida a someterme a la operación lo antes posible, así que opté por traficar con drogas durante una temporada para recaudar el dinero necesario. Por aquel entonces ya había comenzado mis estudios universitarios. Decidí cursar sociología. Mis padres me financiaban un piso en el Gay Example, aunque los veía con poca frecuencia. Cada encuentro terminaba en una batalla verbal, lanzándonos dagas envenenadas los unos a los otros. Mi mente era extremadamente sensible, y mi madre siempre procuraba acercarse a hablar conmigo sobre mi estado general, mientras fumaba un cigarro después de las comidas familiares. Era evidente que, en ese momento, me sentía y quería ser mujer. Así que finalmente decidí confiarle mi verdad a mi madre. Ella jamás se posicionaría en mi contra. Me adoraba. Era su pequeña, aunque por mi causa hubiese tenido que someterse a una histerectomía. No quería perder su único legado. En cambio, mi padre estaba exhausto de aguantar lo que consideraba mis tonterías, lo que llevaba a que mi subconsciente tomara decisiones cada vez más erráticas e impulsivas. Mi madre intentó aconsejarme en múltiples ocasiones respecto a la decisión que había tomado. Abordaba temas como la irreversibilidad, los cambios psicológicos que atraviesa una persona a lo largo de su vida, los deseos y los impulsos temporales. Sin embargo, me mantuve firme en mi postura, principalmente para desquiciar a mi padre. Aunque escuchaba con atención a mi madre, me sentía mujer. No sabía bien por qué, pero mi existencia se fundamentaba en esa certeza. Ser mujer me otorgaba privilegios y, a veces, dificultades. Con 20 años, impulsada por un contexto social y global en constante cambio, me sentí empoderada. Desembolsé una considerable suma de dinero y, tras una aparatosa intervención quirúrgica, desperté sintiéndome más mujer que nunca. Proseguí con mi vida como si nada hubiese ocurrido, aunque durante los primeros meses conviví con ciertas molestias. No podía practicar deporte para evitar infecciones derivadas del sudor, algo que en realidad no me preocupaba, pues lo último que deseaba era sudar. Por otro lado, mi deseo sexual se había esfumado repentinamente,
a pesar de que consumía mayores cantidades de las drogas que habitualmente avivaban el fuego del placer en mí. Pensaba que volvería con el tiempo. Seguramente era una consecuencia del postoperatorio y de los medicamentos que estaba tomando. Cada vez que debía realizarme las curas, quedaba atónita. Mi cerebro no lograba procesar por completo mi reasignación de sexo. Los hematomas eran evidentes. Desde el inicio hasta el final del proceso, estos fueron recurrentes, junto con una insuficiente circulación sanguínea en la zona. Llegué incluso a desarrollar cierta hipocondría al observar una mancha cercana a una de las cicatrices. Me imaginaba como una víctima más de necrosis, blanca como el algodón, con la vagina negra y seca. Tras varios meses, decidí acudir a la comisaría para que mi nueva identidad quedara registrada en todos mis documentos oficiales. Sin embargo, pasé por alto un factor externo que acabaría marcando mi destino. Apenas una semana antes de mi visita, se habían celebrado las elecciones nacionales. Durante años, los gobiernos de izquierdas habían promovido los derechos de las comunidades minoritarias y su igualdad ante el resto de la sociedad. Pero esta vez, el péndulo político se había inclinado hacia la derecha. La realidad se presentó ante mis ojos con crudeza aquel día en la comisaría. Aunque un sector significativo de la población seguía apoyando la protección de las minorías, temas como la inmigración, la crisis económica y el auge del nacionalismo desplazaron la revolución social, que había prosperado en tiempos más prósperos. La prioridad ahora era asegurar un plato de comida diario. Debido a la escasa formación política generalizada en España, el partido menos preparado resultó elegido, junto con sus políticas secundarias. En cuestión de días, todas las leyes promulgadas durante la última década que protegían a las minorías fueron derogadas. Se instauraron normativas que reforzaban los valores patriarcales y religiosos, borrando de un plumazo los avances sociales logrados. Entré en la comisaría. El agente de la entrada, un hombre uniformado con aire seguro y mirada inquisitiva, se permitió coquetear conmigo con insistencia. Lo entendía. Las drogas me habían estilizado, o más bien consumido. Era guapa. Mi voz apenas dejaba rastro de mi infancia, y las sesiones de láser habían borrado todo vello visible en mi cuerpo. Me limité a sonreír con cortesía, mientras él insistía con comentarios suaves, sin saber aún a qué había venido. Cuando me preguntó el motivo de mi visita, le expliqué que venía a renovar mi documento de identidad. Le entregué el DNI para que me eliminara del listado de citas. Lo tomó con gesto automático, pero al mirar la foto y el nombre, levantó la cabeza muy despacio. Su expresión se transformó por completo. Por un instante, sentí que lo había petrificado. Me sentí Medusa. El aura de la sala cambió repentinamente. Los funcionarios tras los mostradores también se percataron del detalle. Aquel día, todas las citas de renovación del documento de identidad habían sido atribuidas a varones. Mi presencia desentonaba. El policía, aún algo desconcertado, recuperó la compostura y, con una sonrisa forzada, me informó de que debía esperar unos minutos sentada en aquellas incómodas butacas de plástico hasta que llegase mi turno. Asentí en silencio y me dirigí al rincón de espera. Por suerte, sobre una de las mesitas había una revista de prensa rosa. La tomé entre las manos con una mezcla de alivio y resignación. No era la lectura más profunda, pero al menos me permitía distraerme de las miradas furtivas que se cruzaban a mi alrededor. Tras varios minutos de espera, escuché cómo uno de los funcionarios gritaba mi nombre desde el otro extremo de la sala. El sonido me atravesó como un rayo,
y un leve temblor me recorrió el cuerpo. Me levanté con cierta vergüenza y avancé hacia él, sintiendo cada mirada adherirse a mi piel como si pesaran. El funcionario, al principio distraído entre papeles y pantallas, levantó brevemente la vista. Su ceja derecha comenzó a arquearse con una lentitud casi teatral, mientras procesaba lo que veía. A cada paso que daba, parecía más incrédulo. Aún así, no dijo nada. Solo me señaló la silla frente a él. Me senté en silencio, sabiendo perfectamente que aquel gesto, pequeño, pero revelador, ya lo había dicho todo. Según me habían comentado muchas amigas en mi situación, el proceso de cambio de nombre se había simplificado hasta tal punto que una podía ir a renovar el carnet de identidad y pedir simplemente una modificación de las letras que la denominaban, igual que con la atribución de género. Sin médicos, sin jueces, solo la voluntad. Al comentárselo al hombre frente a mí, su rostro se transformó. Su expresión, antes fría y burocrática, pasó a mostrar una mezcla de tristeza y comprensión, como si supiera perfectamente lo que iba a decir antes de que abriera la boca, pero aún así le doliera, o tal vez le resultara incómodo verbalizarlo. «Lo lamento», dijo tras un silencio prolongado, sin mirarme directamente a los ojos. «Esa ley ya no está en vigor». Sentí como algo dentro de mí se contraía. Tragué saliva y fruncí ligeramente el ceño, buscando en su rostro alguna grieta de esperanza. Pero no la hubo. Solo un suspiro cansado, como el de alguien que preferiría estar en otro lugar. Tal vez en otro país. Tal vez en otro tiempo. Ahora es necesario presentar un informe médico y una resolución judicial, añadió, casi en un susurro. Y me temo que los plazos son largos. Allí, en esa sala aséptica, con el sonido intermitente del sistema de turnos y el parpadeo de luces fluorescentes, entendí que todo lo que había conseguido construir, mi nombre, mi identidad, mi reflejo, podía desmoronarse en unos minutos por decisión de otros. Respiré hondo. No iba a llorar. No allí. No todavía. A causa del cambio de gobierno, mis peticiones fueron descartadas con sutileza. El lenguaje administrativo era elegante en su brutalidad. Frases huecas que pretendían disimular el retroceso. Palabras corteses que apuñalaban sin dejar marca visible. Me había hecho a la idea de la imposibilidad de cambiar mi género en aquel documento que, más que identificarme, me encadenaba. Me recordaba a los papeles ajados de los prisioneros de Auschwitz. Frío, numérico, impersonal. Una declaración de que yo no era quien decía ser. Discutí durante un largo rato con el funcionario. Sabía que no conseguiría nada, pero necesitaba al menos dejar constancia de mi rabia. Él, sin alterarse, mantuvo la compostura de quien ha tenido que explicar demasiadas veces que la compasión no es parte del protocolo. Me ofreció alternativas que no resolvían nada. Informes psiquiátricos, trámites judiciales, esperas de años, soluciones a medias para un problema que era, esencialmente, político. Siendo consciente de ello, a día de hoy, sé que si me hubiese tocado otro funcionario, uno con un punto de vista más clásico, más dogmático, quizás me habría planteado desaparecer de su vista. Tal vez incluso algo peor. Pero aquel hombre, dentro de su limitada capacidad, eligió tenderme una cuerda para no dejarme caer del todo. «Al menos tienes suerte con el nombre», dijo, como si aquello fuese un consuelo. «Joan es neutro, internacionalmente neutro. Puedes usarlo sin dar explicaciones.
No supe si agradecérselo o escupírselo de vuelta. Joan, un nombre que no era ni mío ni suyo, ni masculino ni femenino, ni refugio ni identidad. Pero era algo, un lugar intermedio, una pausa dentro de una guerra que nunca pedí librar. Asentí, sin mirarlo, y me marché. No dije adiós. No podía permitirme el lujo de cerrar la puerta con cortesía. Me dirigí a casa de mis padres con las piernas temblorosas. El trayecto fue un borrón de calles que conocía de memoria, pero que, en ese momento, me parecieron ajenas, como si el mundo se hubiese reconfigurado sin avisarme. Al llegar, piqué al timbre con manos temblorosas. La voz de mi madre sonó al otro lado del interfono, cálida y alerta. Abrió sin preguntar nada. Subí las escaleras como quien se arrastra hacia el último refugio que le queda. Ella me esperaba bajo el marco de la puerta, con una bata de estar por casa que olía a suavizante y una mirada que ya lo sabía todo sin que yo dijera nada. Apenas la vi, me derrumbé. Me lancé a sus brazos como una niña perdida, como si el tiempo se hubiese dado la vuelta y yo volviera a ser la criatura indefensa que solo necesitaba estar cerca de su madre para sentirse a salvo. Lloré sin control, con un dolor que venía de muy atrás, más allá del rechazo reciente, más allá del documento denegado. Era el duelo por todo lo que no podía cambiar. Ella no dijo nada al principio. Me sostuvo, me acarició el pelo, me repitió en voz baja que estaba aquí, que todo iría bien, aunque ni ella ni yo lo creyéramos del todo. Me preparó una tila que no fui capaz de beber. Me tapó con una manta, puso música baja en el salón, como si con eso pudiera ordenar el caos. Intentó consolarme de todas las maneras posibles, con palabras suaves, con silencios cuidadosos, con gestos pequeños que hablaban de amor incondicional. Pero no hubo manera. El mundo se había vuelto demasiado ruidoso allá afuera, demasiado hostil, y ni el abrazo de mi madre podía acallarlo del todo. Lo único que me salvó esa noche fue quedarme dormida, acurrucada en el sofá, con la certeza, aunque breve, de que, al menos en ese rincón del mundo, aún quedaba un lugar donde podía llorar sin ser juzgada. Aún así, tras un rato hablando, con las lágrimas ya secas y las voces apenas por encima del susurro, llegó la conversación de las posibles soluciones. No era la primera vez que mi madre intentaba encontrar una salida para mí, pero esta vez todo parecía más urgente, más real. Evaluamos una a una las opciones disponibles. Ella mantenía la mano en mi rodilla, dándome el tipo de estabilidad que solo puede ofrecer una madre, que ha visto a su hija romperse y seguir viva. Algunas propuestas sonaban completamente absurdas: cambiar de comunidad autónoma, iniciar un recurso judicial, esperar al próximo cambio de gobierno. Otras, mediocres: adaptarse, disimular, convivir con el documento como si no dijera nada sobre mí. Ninguna me parecía una solución. Ninguna era suficiente para sostener la felicidad o la dignidad. Fue entonces cuando mi madre volvió a mirarme con esa expresión que mezcla decisión y ternura. Me recordó, como tantas veces antes, que su vida no tendría sentido sin la mía, que nada le importaba más que mi bienestar. Sin pensárselo dos veces, se levantó del sofá, fue hasta el escritorio y sacó un talonario que no había tocado en años. Me ofreció un cheque por valor de 10.000 euros de su cuenta de ahorros para la jubilación, en caso de accidentes, y susurró: para ti, Joan, para que vuelvas a empezar, lejos de todo esto. Acto seguido, encendió su viejo portátil, abrió una página de vuelos baratos, y mientras buscaba opciones,
empezó a hablarme de mis primos que vivían al otro lado del Pacífico. «Allí las cosas son distintas», dijo. «Más abiertas, más humanas. No estarás sola». Me compró un vuelo directo sin mirar atrás. En 1 día y medio empaqué lo que cabía de mi vida en una maleta. Me despedí del piso que me había visto cambiar de piel tantas veces, del barrio que me había acogido con luces de neón y sombras largas, y de un país que ya no podía mirarme sin ponerme en duda. Me marché. Dejé toda una vida atrás, y con ella los polos reforzados por causas políticas que habían hecho de mi existencia un campo de batalla. En el avión, mientras los motores rugían hacia el cielo, no sabía si me estaba salvando o si simplemente huía. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí atrapada. Sentí posibilidad.